Capítulo 1. La confesión final. 6 de febrero de 2020. John Jairo Velázquez Vázquez, conocido en el mundo criminal como Popeye, yacía en su lecho de muerte en el Hospital Nacional de Bogotá, con 57 años y cáncer de esófago en etapa terminal. El sicario más famoso de Pablo Escobar decidió revelar el secreto que había guardado durante 45 años, la verdadera historia del primer asesinato de Pablo Escobar, y cómo él, un joven de 19 años, fue quien apretó el gatillo. Antes de comenzar esta revelación sobre el momento exacto en que Pablo Escobar cruzó la línea entre criminal y asesino, suscríbete al canal para no perderte las confesiones más impactantes del narcotráfico colombiano. El periodista Alonso Salazar había seguido la historia de Popeye durante décadas. Había entrevistado al sicario múltiples veces durante sus años en prisión. Había documentado sus crímenes, había escrito sobre su relación con Pablo Escobar, pero esta sería la última entrevista, y Popeye había prometido revelar algo que nunca antes había contado. «Alonso», dijo Popeye con voz débil, conectado a múltiples máquinas que lo mantenían con vida, «todo el mundo piensa que conoce la historia de Pablo Escobar, pero hay una parte que nadie sabe, la parte sobre su primera muerte». Alonso encendió su grabadora. Sabía que lo que estaba a punto de escuchar sería histórico. «La gente cree que Pablo fue siempre un asesino despiadado», continuó Popeye, «pero hubo un tiempo, un momento específico, cuando Pablo era solo un ladrón de carros con grandes ambiciones. Yo estuve ahí la noche que eso cambió. Yo fui quien lo cambió». Capítulo 2. El joven John Jairo. Para entender esta historia es necesario retroceder a 1975. John Jairo Velázquez tenía 19 años y era un joven problemático del barrio Antioquia de Medellín. Había abandonado la escuela a los 14, había pasado tiempo en centros de menores por robo y a los 19 ya tenía reputación de ser peligroso y sin miedo. «Yo era un delincuente de poca monta», recordó Popeye en su confesión. «Robaba motos, asaltaba tiendas, cosas así, pero no era un asesino, nunca había matado a nadie, ni siquiera había pensado en hacerlo». En marzo de 1975, John Jairo fue presentado a Pablo Escobar por un conocido mutuo. Pablo tenía 26 años y ya era conocido en Medellín como un exitoso ladrón de carros que estaba empezando a incursionar en el negocio de la cocaína. «La primera vez que vi a Pablo me sorprendió lo normal que parecía», contó Popeye. «No era intimidante físicamente, no tenía el aspecto de un criminal, parecía un vendedor de carros o un contador, pero cuando te miraba a los ojos veías algo diferente, veías ambición. Pablo estaba reclutando jóvenes para su organización en crecimiento. Necesitaba personas leales, valientes y dispuestas a hacer lo que fuera necesario. John Jairo parecía encajar perfectamente. «Pablo me ofreció un trabajo», explicó Popeye. «Me dijo que necesitaba gente de confianza para proteger sus operaciones. Me ofreció más dinero del que había visto en mi vida, 500 pesos a la semana, más bonos por trabajos especiales». John Jairo aceptó inmediatamente. No tenía idea de que 3 meses después, ese trabajo especial cambiaría su vida y la de Pablo para siempre. Capítulo 3. Los primeros meses. Durante los primeros 3 meses trabajando para Pablo, John Jairo realizó tareas relativamente simples. Transportaba mercancía, vigilaba almacenes, intimidaba a personas que debían dinero. Era trabajo criminal, pero no violento. Pablo era diferente en esos días, recordó Popeye. No era el hombre despiadado que el mundo llegó a conocer. Era más calculador, más cuidadoso. Evitaba la violencia cuando podía porque entendía que la violencia atraía atención policial. Pablo estaba construyendo su imperio lentamente, estableciendo rutas de cocaína desde Perú hasta Estados Unidos, desarrollando relaciones con otros traficantes, comprando protección policial. Todo funcionaba con relativa tranquilidad. Pero había un problema, continuó Popeye. Un hombre llamado Hernán Gaviria. Él también estaba en el negocio de la cocaína y estaba tratando de sabotear las operaciones de Pablo. Hernán Gaviria era un traficante rival que operaba en las mismas áreas de Medellín que Pablo.
Había comenzado a robar los cargamentos de Pablo, a sobornar a sus contactos y a difundir rumores de que Pablo era débil y fácil de manipular. Pablo intentó resolver el problema de manera diplomática, explicó Popeye. Se reunió con Hernán, le ofreció territorios diferentes, incluso le ofreció trabajar juntos, pero Hernán interpretó estos intentos de paz como signos de debilidad. No. Capítulo 4. La decisión imposible. El conflicto llegó a un punto crítico en junio de 1975. Hernán Gaviria había robado un cargamento de Pablo valorado en 200,000 pesos, una fortuna en esa época, pero más importante que el dinero era el mensaje que enviaba. Pablo Escobar no podía proteger su propio negocio. Pablo estaba en una encrucijada, recordó Popeye. Si no hacía nada, perdería el respeto de todos en el negocio. Otros empezarían a robarle también. Su imperio se desmoronaría antes de que pudiera construirlo realmente. Pablo reunió a su equipo más cercano en una casa de seguridad en Envigado. John Jairo estaba presente, junto con 5 o 6 otros hombres que trabajaban para Pablo. Pablo nos explicó la situación, contó Popeye. Dijo que Hernán Gaviria tenía que ser eliminado. Fue la primera vez que escuché a Pablo hablar de matar a alguien. La habitación se quedó en silencio. Todos entendían lo que Pablo estaba sugiriendo, pero también entendían las implicaciones. Hasta ese momento Pablo era un criminal, pero no un asesino. Cruzar esa línea cambiaría todo. Pablo nos miró a todos, recordó Popeye, y preguntó, ¿quién puede hacer esto? Nadie respondió. Todos miraban al suelo. Entonces, yo, sin pensar realmente en lo que estaba diciendo, levanté la mano. Capítulo 5. La preparación. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Alonso Salazar durante la entrevista final. ¿Por qué te ofreciste voluntariamente? Popeye pensó durante un largo momento. Honestamente no lo sé, tal vez quería impresionar a Pablo, tal vez quería probar que era más valiente que los otros. Tal vez era solo un joven estúpido que no entendía realmente lo que estaba haciendo. Pablo aceptó inmediatamente el ofrecimiento de John Jairo, pero insistió en reunirse con él privadamente antes del trabajo. Esa conversación privada fue la primera vez que vi al verdadero Pablo, explicó Popeye. El Pablo que podía ser frío, calculador, pero también sorprendentemente humano. Pablo y John Jairo se sentaron en el patio trasero de la casa. Pablo encendió un cigarrillo, una de las pocas veces que Popeye lo vio fumar. John Jairo, le dijo Pablo, quiero asegurarme de que entiendes lo que estás a punto de hacer. Cuando matas a alguien, no solo cambias su vida, cambias la tuya para siempre. Popeye asintió, pero Pablo continuó. No es como en las películas, no vas a sentirte poderoso o libre, vas a sentir vacío, y ese vacío nunca se llena completamente. Entonces, ¿por qué lo hacemos?, preguntó John Jairo. Porque es necesario, respondió Pablo. Porque si no lo hacemos, nos hacen a nosotros. Es así de simple en este negocio. Capítulo 6. La noche del asesinato. El 25 de junio de 1975, John Jairo Velázquez se preparó para cometer su primer asesinato. Pablo había proporcionado toda la información necesaria. ¿Dónde estaría Hernán Gaviria esa noche? ¿A qué hora? ¿Quién estaría con él? Pablo era meticuloso, recordó Popeye. Había planeado cada detalle. Sabía que Hernán visitaría el bar La Estrella en el barrio Boston aproximadamente a las 10 de la noche. Sabía que estaría con 2 guardaespaldas. Sabía qué carro conducirían. Pablo también le dio a John Jairo la pistola que usaría, una revólver .38 especial. Pablo me entregó el arma personalmente, dijo Popeye, y me dijo algo que nunca olvidaré. Esta arma va a cambiar tu vida. Después de esta noche serás un hombre diferente. ¿Estás seguro? John Jairo respondió que sí, pero en su confesión final admitió: no estaba seguro, estaba aterrorizado, pero tenía demasiado orgullo para admitirlo. Pablo insistió en acompañar a John Jairo esa noche, pero solo como observador. Pablo dijo que necesitaba estar ahí, explicó Popeye, no para ayudar, sino para estar presente. Creo que necesitaba verlo con sus propios ojos. Capítulo 7. El momento de la verdad. A las 9:45 de la noche del 25 de junio de 1975, Pablo Escobar y John Jairo Velázquez se posicionaron cerca del bar
La estrella. Pablo esperó en un carro a media cuadra de distancia. John Jairo estaba en la esquina, con la pistola escondida en su chaqueta. Recuerdo cada detalle de esa noche, dijo Popeye en su confesión. El olor del aire, el sonido de la música saliendo del bar, las luces de la calle. Todo está grabado en mi memoria como si hubiera pasado ayer. A las 17 de la noche, Hernán Gaviria llegó al bar exactamente como Pablo había predicho venía, con dos hombres, sus guardaespaldas habituales. Los vi salir del carro, recordó Popeye. Hernán era un hombre grande, más de 1,80 metros, probablemente pesaba 100 kilos. Se reía de algo que uno de sus hombres había dicho. Parecía no tener ninguna preocupación en el mundo. John Jairo comenzó a caminar hacia ellos. Su mano estaba en el bolsillo de su chaqueta, agarrando la pistola. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Cuando estaba a unos 5 metros de distancia, continuó Popeye, Hernán me vio. Nuestros ojos se encontraron. Creo que en ese momento él supo, vio la muerte en mi cara. Capítulo 8. Los 3 disparos. Todo pasó muy rápido, dijo Popeye. Saqué la pistola. Hernán trató de correr. Disparé. El primer disparo dio a Hernán en el pecho. El segundo en el estómago. El tercero falló completamente. Los guardaespaldas sacaron sus armas, pero yo ya estaba corriendo, explicó Popeye. Corrí hacia el carro, donde Pablo estaba esperando. Escuché más disparos detrás de mí, pero ninguno me dio. John Jairo se lanzó al carro y Pablo arrancó inmediatamente. No hablaron durante todo el trayecto de regreso a la casa de seguridad. Mis manos temblaban, recordó Popeye. Todavía sostenía la pistola. Pablo tuvo que quitármela de las manos porque no podía soltar mi agarre. Cuando llegaron a la casa, Pablo finalmente habló. ¿Está muerto? No lo sé, respondió John Jairo. Le disparé 2 veces, pero no sé si está muerto. Pablo encendió la radio. Esperaron en silencio durante 30 minutos hasta que las noticias reportaron un tiroteo en el barrio Boston. Un hombre había sido asesinado. Hernán Gaviria había muerto en el lugar. Capítulo 9. La transformación. Esa noche cambió todo, confesó Popeye, pero no de la manera que esperaba. No me sentí poderoso o valiente. Me sentí enfermo. John Jairo vomitó 3 veces esa noche. No pudo comer durante 2 días. No pudo dormir sin pesadillas durante semanas. Pero lo más extraño, continuó Popeye, fue cómo me cambió Pablo. Después del asesinato, Pablo se volvió diferente con John Jairo, más cercano, más protector, pero también más dependiente. Pablo me llamó al día siguiente, recordó Popeye. Me preguntó cómo estaba. Le dije que no estaba bien, y él me dijo algo que me sorprendió. Yo tampoco estoy bien. Pablo confesó a John Jairo que aunque él no había apretado el gatillo, se sentía responsable por la muerte de Hernán. Era la primera vez que había ordenado directamente la muerte de alguien. Pablo me dijo, recordó Popeye, John Jairo, anoche crucé una línea, y cuando cruzas esa línea no puedes regresar. Ahora soy un asesino. Y tú también. Capítulo 10. Las consecuencias inmediatas. La muerte de Hernán Gaviria envió un mensaje claro a través del mundo criminal de Medellín. Pablo Escobar no era débil. Pablo Escobar estaba dispuesto a matar. Después de esa noche, explicó Popeye, todo cambió para Pablo. La gente le tenía miedo de una manera que no habían tenido antes, y él se dio cuenta del poder que ese miedo le daba. Durante las semanas siguientes al asesinato, Pablo recibió visitas de otros traficantes que querían hacer las paces, que querían formar alianzas, que querían evitar convertirse en el próximo Hernán Gaviria. Pablo se volvió más seguro, observó Popeye, pero también se volvió más paranoico. Empezó a ver amenazas en todas partes. Empezó a planear más asesinatos antes de que fueran necesarios. Para John Jairo, las consecuencias fueron diferentes, pero igual de profundas.
Pablo le dio un bono de 10.000 pesos por el trabajo, 10 veces más de lo que esperaba. Pero el dinero no significaba nada, confesó Popeye. Había descubierto algo sobre mí mismo esa noche. Había descubierto que era capaz de matar. Y una vez que sabes eso sobre ti mismo, no puedes dejar de saberlo. Capítulo 11. El segundo asesinato. 3 meses después del asesinato de Hernán Gaviria, Pablo le pidió a John Jairo que matara a alguien más. Esta vez fue más fácil. El segundo fue diferente, admitió Popeye. Ya no estaba nervioso. Sabía qué esperar. Sabía cómo se sentiría después. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Entre 1975 y 1992, John Jairo Velázquez mató personalmente a más de 250 personas por órdenes de Pablo Escobar. Se convirtió en el sicario más confiable y leal de Pablo, ganando el apodo Popeye por su apariencia delgada y su lealtad inquebrantable. Pero nunca olvidé el primero, dijo Popeye en su confesión final. Hernán Gaviria. Lo veo en mis sueños todavía. Veo su cara cuando se dio cuenta de que iba a morir. Capítulo 12. La evolución de Pablo. Según Popeye, el asesinato de Hernán Gaviria fue un punto de inflexión fundamental en la transformación de Pablo Escobar. Antes de esa noche, Pablo todavía tenía humanidad, reflexionó Popeye. Todavía tenía dudas, todavía consideraba alternativas a la violencia. Pero después de esa noche, algo en él cambió permanentemente. Pablo comenzó a ver el asesinato como una herramienta comercial, no diferente de comprar protección policial o establecer nuevas rutas de tráfico. Era simplemente otra forma de resolver problemas. Pablo desarrolló una frase que usaba frecuentemente, recordó Popeye: plata o plomo, dinero o balas. Era su filosofía de vida, y todo comenzó con Hernán Gaviria. Durante los siguientes 18 años, Pablo Escobar ordenaría la muerte de miles de personas. Jueces, policías, políticos, periodistas y rivales criminales. Se convertiría en el criminal más buscado del mundo. Pero todo comenzó con una muerte, enfatizó Popeye. Una sola muerte. La de Hernán Gaviria. Esa fue la noche en que nació el monstruo. Capítulo 13. El remordimiento tardío. En su confesión final, en 2020, Popeye expresó remordimiento por sus acciones, algo que había sido raro durante sus años en prisión. Durante mucho tiempo, no sentía culpa, admitió. Me había convencido a mí mismo de que era un soldado, que estaba siguiendo órdenes, que las personas que maté eran enemigos. Pero ahora, al final de mi vida, veo la verdad. ¿Cuál es la verdad?, preguntó Alonso Salazar. Que fui un asesino, respondió Popeye. No un soldado, no un guerrero, solo un asesino. Y que cada vida que tomé fue una tragedia que no puede ser deshecha. Popeye expresó remordimiento especial por aquel primer asesinato de Hernán Gaviria. Si pudiera cambiar una cosa en mi vida, dijo, cambiaría esa noche. Porque si no hubiera matado a Hernán Gaviria, tal vez Pablo no se habría convertido en lo que se convirtió. Tal vez yo no me habría convertido en lo que me convertí. Capítulo 14. El costo humano. ¿Alguna vez pensaste en las familias?, preguntó Alonso. ¿En las esposas, los hijos, los padres de las personas que mataste? Popeye se quedó en silencio durante varios minutos. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Durante años no pensaba en ellos. Finalmente respondió. No podía permitirme pensar en ellos porque si lo hacía, no podría continuar. Pero ahora pienso en ellos todo el tiempo. Popeye reveló que había tratado de contactar a algunas de las familias de sus víctimas desde la prisión, ofreciendo disculpas y pidiendo perdón. La mayoría me rechazó, dijo. Y tienen todo el derecho de hacerlo. ¿Qué tipo de perdón puede haber
para alguien como yo. Específicamente, sobre Hernán Gaviria, Popeye intentó encontrar a su familia. Hernán tenía una esposa y 2 hijos pequeños, reveló Popeye. Traté de encontrarlos, de decirles que lo sentía, pero no pude localizarlos. Probablemente cambiaron sus nombres, se mudaron lejos de Medellín. No los culpo. Capítulo 15. El legado de una muerte. La muerte de Hernán Gaviria, en 1975, tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de esa noche. Marcó el comienzo de una era de violencia en Colombia que duraría décadas. Esa muerte estableció un patrón, explicó el historiador Dr. Eduardo Pizarro, en su análisis del testimonio de Popeye. Mostró que Pablo Escobar estaba dispuesto a usar la violencia como primera respuesta, no como último recurso. El asesinato también estableció la relación entre Pablo y Popeye, que definiría ambas de sus vidas. Pablo encontró en Popeye a alguien que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, continuó el doctor Pizarro. Y Popeye encontró en Pablo a alguien que le daba propósito, dirección y una identidad. Era una relación simbiótica, pero destructiva. Durante los siguientes años, Popeye ejecutaría las órdenes más brutales de Pablo. El asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. El ataque al periódico El Espectador. Incluso el intento de asesinato contra el candidato presidencial César Gaviria, que resultó en la explosión del vuelo Avianca 203. Pero todo comenzó con Hernán Gaviria, insistió Popeye en su confesión. Esa fue la muerte que hizo posibles todas las demás. Capítulo 16. Las últimas palabras. John Jairo Velázquez murió el 6 de febrero de 2020, 2 días después de su confesión final a Alonso Salazar. Sus últimas palabras, dirigidas al periodista, fueron: dígales la verdad. Dígales cómo comenzó todo. Tal vez, solo tal vez, ayude a que alguien más no tome el camino que yo tomé. La confesión de Popeye sobre el primer asesinato de Pablo Escobar proporcionó nueva información sobre la transformación del narcotraficante más famoso del mundo. Lo que Popeye reveló es importante, dijo Alonso Salazar después de la muerte del sicario. Nos muestra que Pablo Escobar no nació como un monstruo. Se convirtió en uno, paso a paso, decisión a decisión. Y la primera de esas decisiones fue ordenar la muerte de Hernán Gaviria. Epílogo. Lecciones de una confesión. La historia del primer asesinato de Pablo Escobar, revelada por Popeye en sus últimos días, ofrece varias lecciones importantes sobre la naturaleza del crimen organizado y la transformación personal. Primera, muestra cómo las decisiones incrementales pueden llevar a transformaciones radicales. Pablo no despertó un día decidiendo ser un asesino en masa. Tomó una decisión, luego otra y otra, hasta que matar se volvió rutinario. Segunda, ilustra el poder de la lealtad mal dirigida. John Jairo se convirtió en un asesino no porque fuera inherentemente malvado, sino porque quería impresionar a alguien a quien admiraba. Tercera, demuestra el costo psicológico de la violencia. Tanto Pablo como Popeye llevaron el peso de sus acciones durante toda su vida, aunque solo uno de ellos finalmente expresó remordimiento. La confesión de Popeye no excusa sus crímenes, reflexionó la psicóloga criminal, doctora Ana María Vélez, pero nos ayuda a entender el proceso por el cual personas ordinarias se convierten en asesinos. No sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de desensibilización y racionalización. La tumba de Hernán Gaviria en el cementerio Campos de Paz de Medellín rara vez recibe visitantes. Su nombre ha sido olvidado en gran medida por la historia, eclipsado por la fama de Pablo Escobar y la notoriedad de Popeye. Pero para aquellos que conocen la historia completa, Hernán Gaviria
representa algo importante. Fue la primera víctima en una cadena de violencia que eventualmente cobraría decenas de miles de vidas. La noche del 25 de junio de 1975, cuando un joven de 19 años disparó 3 veces en una esquina de Medellín, no solo mató a un hombre, desató fuerzas que transformarían a Colombia para siempre. Hasta aquí, la revelación final de Popeye sobre el primer asesinato de Pablo Escobar. Si esta confesión te impactó, comparte este video y suscríbete para más historias que revelan la verdad detrás de los titulares del narcotráfico. ¿Qué opinas sobre la confesión de Popeye? ¿Crees que el remordimiento al final de su vida tiene significado? Déjanos tus comentarios abajo.